El reloj marcaba las 5:42 de la madrugada cuando recibió la primera llamada. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de Nora no se quebró. Llevaba más de 9 años trabajando en la central de llamadas. Lo había oído todo: disparos en plena llamada, accidentes de coche con niños gritando de fondo, hombres llorando por sus esposas muertas. Ya nada la conmovía. O eso creía ella. Hay un incendio, dijo la persona que llamó. Nora había atendido cientos de llamadas por incendio. Incendios en apartamentos, lindes de bosques iluminadas durante la sequía, percances en la cocina que activaban las alarmas. Pero esa voz sonaba mal. Vacía. No asustada. No presa del pánico. Solo, resignada. ¿Puedes decirme tu ubicación?, preguntó. La voz dio una dirección: residencias para personas mayores Harborview, 22 pisos, residencia asistida de alta densidad. Uno de los peores lugares donde podría iniciarse un incendio. Nora se irguió en su silla. ¿Estás en el edificio? No. Pero mi mamá sí. Una pausa. Me llamó y dijo que no veía nada. Acabo de pasar. Sale humo de los pisos superiores. Los dedos de Nora se movieron rápido. Presionó el botón de emergencia y llamó a los bomberos. Luego llegó la segunda llamada. Luego el tercero. Luego 9 más en los siguientes 2 minutos. No puedo salir. Mi papá está en silla de ruedas y no puede respirar. Las alarmas de incendios nunca sonaron. ¿Qué está pasando? Los auriculares de Nora se llenaron de gritos y caos. El sistema comenzó a dirigir el exceso de llamadas a los centros de llamadas cercanos. En la pantalla, el panel de estado cambió. Harborview, prioridad 1. Rescate masivo. Fuego activo. Origen desconocido. Contención desconocida. El supervisor de Nora, Dan, se acercó con el café aún en la mano. ¿Qué tenemos? Incendio en un edificio alto, dijo. Un centro de atención para personas mayores. Los pisos superiores quedaron envueltos. El rostro de Dan se ensombreció. Ese es el que no tiene rociadores, ¿verdad? Correcto, dijo. Solicitaron una exención el año pasado. Dan maldijo en voz baja. ¿Quién demonios aprobó eso? Nora no contestó. Ya estaba de vuelta en la siguiente llamada. Señora, necesito que mantenga la calma. Dígame dónde se encuentra en el edificio. Estoy en la unidad 1710, jadeó una anciana. No veo nada, está oscuro aquí. ¿Estás cerca de una ventana? Sí. Ve allí. Ábrelo si puedes. Tenemos unidades en camino. No lo lograrán, dijo la mujer en voz baja. Nora tragó saliva. Sí, lo son. No, repitió la mujer. El pasillo está en llamas. Lo presiento. Fui enfermera durante 30 años, cariño. Sé cuándo es demasiado tarde. A Nora se le hizo un nudo en la garganta. Intentó contenerse, mantener la compostura. ¿Puedes poner una toalla o algo debajo de la puerta? ¿Algo para reducir el humo? Hubo una pausa. Lo intentaré, dijo la mujer. La línea permaneció abierta. Nora oyó a la mujer arrastrar los pies por la habitación, tosiendo. Entonces se cortó la llamada. ¿Señora? No hay respuesta. Dan se inclinó. Los bomberos informan de una acumulación extrema de calor. Ni siquiera pueden subir del 12º piso ahora mismo. Hay gente en la 22, espetó Nora. Alguien tiene que subir. Lo sé, dijo en voz baja. Ella contestó otra llamada. Este era diferente. Yo lo empecé, dijo la voz. Nora se quedó paralizada. Una voz masculina. Tranquila. Más joven, quizá de unos 30 y tantos. Sin ruido de fondo.
No provenía del interior del edificio. ¿Qué dijiste? Yo inicié el incendio. Su mano se cernía sobre la pantalla. Comenzó el trazo. ¿Cómo te llamas? No importó. ¿Dónde estás? No importa. Solo quería que alguien supiera que no fue casualidad. A Nora se le aceleró el pulso. La gente se está muriendo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dijo. Sabían que este lugar era peligroso. Lo ignoraron. Llamé. Escribí cartas. Les rogué. Nada cambió. Ya verás. Envié las pruebas a todos los medios que pude. ¿Crees que esto es justicia?, preguntó con la voz tensa. No, dijo la voz. Creo que es la única forma de que alguien preste atención. Hacer clic. Llamada finalizada. Error de rastreo. Sin ubicación. Sin metadatos. Ella se quedó mirando su pantalla. ¿Lo entendiste?, preguntó Dan, inclinándose sobre su hombro. Sí, dijo. Tenemos un pirómano. Uno confesó. Dice que es una especie de declaración. Dan apretó la mandíbula. ¿Estás grabando la llamada? Cada segundo, dijo. Lo estoy reportando a la policía y a la ATF locales. Él la sintió. Bien. Si este tipo dice la verdad, tenemos más que un incendio. Tenemos un motivo. Nora respondió a otra llamada. Era un bombero, jadeando a través de su máscara. Perdimos la comunicación con el equipo del techo, dijo. Intentamos llegar al 17, pero el calor, Dios mío, el calor no es normal. Creemos que usaron acelerantes. Esto no son solo muebles y oxígeno. Entendido, dijo Nora, escribiendo rápidamente. Ya lo he registrado. Hagan lo que puedan. Tenemos helicópteros preparándose, pero la cizalladura del viento es un factor. El bombero tosió. Avisa a la central, que vamos a perder gente. Mucha. Nora no respondió. Se quedó mirando el mapa. Cada minuto, más unidades. Más luces destellantes. Pero ninguna pudo alcanzar a las personas que seguían atrapadas sobre la línea de fuego. Su auricular volvió a sonar. Este llegó como una anulación de prioridad. Nora, dijo una voz grave y uniforme. La reconoció al instante, era el subjefe Harrison. Comando de bomberos. Necesito que te coordines con el rescate aéreo, dijo. Intentaremos evacuar desde el tejado. Es nuestra única opción. El corazón de Nora latía con fuerza. Entendido. Aquí está el truco, dijo. Tenemos 15 minutos antes de que toda la estructura superior se derrumbe. Quizás menos. Nora miró la pantalla. Había más de 60 personas aún desaparecidas por encima del piso 16. Entonces será mejor que nos movamos rápido, dijo. Ella ya estaba marcando a la unidad de comando aéreo. El ascensor se detuvo en el piso 12 y se negó a subir más. El bombero Luis Ortega se quitó el casco de un tirón, se secó el sudor de la frente y pulsó el panel de emergencia de golpe. No hubo respuesta. El LED sobre las puertas parpadeó y luego se apagó. El ascensor está frito, murmuró. Caminamos. Su compañera, Valentina Moore, ya llevaba al hombro su equipo de oxígeno. 5 pisos de humo y calor en aumento. Buenos días, cardio. Empujaron las puertas del ascensor y entraron en un pasillo de calor sofocante y una densa neblina gris. Sus botas chapoteaban en el agua que ya se formaba por las tuberías rotas y las mangueras de supresión. Ortega revisó su lector térmico. Hay puntos calientes encima. El piso 17 es un horno. Moore pulsó la radio de su hombro. Rescate 2 en camino a pie. 12 a 17. Solicito información sobre ventilación. Negativo en ventilación, respondió una voz.
Se desconoce el estado del equipo de techo. Exposición extrema a las llamas. Proceda con precaución. No se detuvieron. Piso a piso, el edificio se volvió más hostil. La pintura burbujeaba en las paredes. Los techos crujían sobre ellos. A los 14, tuvieron que romper una viga caída. A los 15, Moore casi resbaló con una alfombra derretida. A los 16, encontraron a un anciano desplomado contra una máquina expendedora. Ortega lo cargó sobre sus hombros sin decir palabra. A los 17 años, el pasillo estaba completamente oscuro. El fuego había consumido la electricidad, había destrozado los paneles de yeso y no había dejado nada más que humo y hollín. Moore levantó la linterna y barrió a izquierda y derecha. La unidad 1710 está justo después de la esquina. Ortega movió al hombre inconsciente al suelo y le dio una palmadita en el hombro. Vete. Yo me encargo. Ella asintió y desapareció en la oscuridad, con sus botas chapoteando en el agua hasta los tobillos y la suciedad. Llegó a la unidad y tocó una vez, luego derribó la puerta de una patada. Una ráfaga de humo la golpeó de lleno en la cara. Dentro, una anciana yacía en el suelo cerca de la ventana, envuelta en una toalla empapada. Apenas consciente. Moore se arrodilló y comprobó sus constantes vitales, pulso débil, respiración lenta. El tiempo había pasado. Ella comunicó por radio. Rescate localizó al ocupante en el 1710. Estado, vivo, semiconsciente, inhalación de humo. Se solicita prioridad de evacuación. La respuesta llegó rápidamente. Recibido. Helicóptero 1 acercándose desde el sur. Autorización de aterrizaje retrasada. Patrón de espera por cizalladura del viento. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. No tenemos 10 minutos, gritó Moore, mientras ya levantaba a la mujer. Entonces el suelo tembló. Un estruendo lejano desde arriba. La radio de Moore volvió a sonar, una voz diferente. Un tono más agudo, respiración entrecortada. Aquí el equipo alfa del techo. Estamos atrapados cerca de los tanques de agua. El techo se está derrumbando. Repito. Estático. Ortega corrió hacia la unidad. Tenemos que irnos. Moore asintió. Ayúdame a levantarla. Se giraron hacia el pasillo justo cuando las llamas estallaron en la escalera detrás de ellos. Ortega cerró la puerta de golpe. Ya no hay escaleras. Moore miró la pequeña ventana del apartamento y luego a la mujer que jadeaba en sus brazos. Entonces saldremos por la ventana. A 2 cuadras de distancia, Nora observó todo lo sucedido a través de la cámara corporal. Se había conectado directamente a la cámara de Moore después de que Harrison lo señalara como los más cercanos a la bolsa de calor. Ahora estaba paralizada mientras los bomberos ataban una cuerda repelente al radiador y abrían la ventana agrietada para dejar entrar la abrasadora luz de la mañana y el humo ascendente. El helicóptero aún no ha llegado, murmuró Nora. No hagas esto. Pero lo hicieron. Moore salió primero, luego Ortega pasó a la mujer por la ventana con el mayor cuidado posible. Empezaron a bajarla lentamente, centímetro a centímetro, por el costado ennegrecido del edificio. Y fue entonces cuando se produjo la segunda explosión. Nora se estremeció cuando el alimento se sacudió. El tejado, captado por un dron, estalló en llamas. El helicóptero se desvió para evitar la onda expansiva. Trozos de acero y varillas corrugadas cayeron como metralla por el lateral del edificio. Sáquenlos de ahí, dijo Nora apretando los dientes. Dan estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Están solos. La cuerda que sujetaba a la mujer se balanceaba con fuerza mientras los escombros pasaban zumbando. Moore la sujetó con firmeza. Ortega descendió tras ella, ambos luchando contra la gravedad y el humo. Entonces la cuerda se rompió. La mujer cayó 3 metros antes de que el agua volviera a atraparla, sacudiéndose violentamente. No gritó. No pudo. Moore la alcanzó y la rodeó con su brazo para protegerla. Ortega seguía arriba,
con las manos abrasadas por la cuerda. Nora no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que el trío llegó al rellano del 13º piso y un equipo de rescate los sacó a través de una ventana rota. Se cortó la alimentación. ¿Estado?, preguntó por la radio. Vivos, llegó la respuesta chispeante. Los tres. Conscientes. Niveles de oxígeno bajos, pero estabilizándose. Nora se desplomó en su silla, agotada. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía la actualización en el registro. Luego entró otra llamada. Una voz masculina, de nuevo tranquila. «¿Lo viste, no?», dijo. Nora se quedó helada. Era él. El pirómano. «Estás viendo héroes», espetó. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Escuchando», dijo. «Y esperando». ¿Para qué? ¿Para que lo admitan? ¿Admitir qué? Que era prevenible. Que cada persona en ese edificio era una decisión. Un presupuesto. Una casilla de verificación. Nora silenció la llamada y le hizo un gesto a Dan. Él la ha vuelto. Dan tomó otra línea y comenzó el rastreo. Esta vez, la ubicación hizo ping. Trace está activo, dijo Dan. Lo tenemos. Nora sacó las coordenadas. Biblioteca pública. Sucursal de Midtown. Abren 24 horas, pero no hay personal hasta las 7. Se esconde a plena vista. La policía ya está en camino, respondió Dan. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Ella desactivó el sonido de la llamada. El hombre seguía al teléfono, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Sé dónde estás», dijo. «Ya me lo imaginaba», respondió, sin pánico en su voz. «Es parte de ello. No pueden ignorarme si no estoy corriendo». «¿Crees que aparecer con cadáveres demuestra tu punto?» «No», dijo. «Creo que les hace el suyo». «Te equivocas», espetó Nora. «No van a ver una causa. Van a ver un asesinato. No expusiste un sistema, simplemente quemaste a gente viva». «Expuse las prioridades», dijo. Escucharon las llamadas. Vieron los tiempos de respuesta. ¿A quién rescataron primero? A los que tenían ventanas. A los que estaban cerca de las escaleras. No a los que estaban en silla de ruedas. No a la mujer con oxígeno. No al hombre que no se había movido en días. ¿Quieres que se sientan culpables? Quiero que se sientan responsables. Hizo una pausa. Esperaré afuera. Hacer clic. La línea se cortó. Nora se quedó mirando la pantalla en blanco. Vamos a transmitir en vivo por cámara corporal, dijo Dan. La agente Renal Arkin, primera en llegar al lugar, recibió imágenes. La cámara de su chaleco parpadeó al acercarse a las escaleras de la biblioteca. La luz del día apenas comenzaba a filtrarse en la calle. El humo de Harveyview aún se elevaba a lo lejos. Ella lo vio inmediatamente. Sudadera blanca con capucha. Sentado en las escaleras como si esperara el autobús. Con las manos apoyadas en los muslos. Tranquilo. Ella sacó su arma pero no la levantó. Muéstrame tus manos. Él cumplió. Larkin se movía lenta y metódicamente. Otro agente dobló la esquina esposado. No estoy armado, dijo. No me estoy resistiendo. Está bajo arresto por incendio provocado y múltiples cargos de homicidio. Él la sintió. Lo sé. Lo esposaron y lo llevaron escaleras abajo sin oponer resistencia. Nora exhaló. La tensión en su cuerpo no disminuyó. Se profundizó. Algo no anda bien, dijo. Dan levantó la vista. ¿Cómo? Quería que lo atraparan. Esto era parte del plan. Para cuando Nora terminó su turno al mediodía, 24 personas habían muerto. 42 estaban hospitalizadas.
20 seguían desaparecidas. El alcalde convocó una conferencia de prensa de emergencia. Todas las cadenas lo recogieron. Hoy presenciamos no solo un incendio, sino una devastadora falla de seguridad, dijo el alcalde, con rostro impasible desde el podio. El edificio Harborview no contaba con sistemas de rociadores modernos. El sistema de alarma era obsoleto. Se presentaron quejas, pero no se intensificaron. Esta administración se asegurará de que tales descuidos no se repitan. Nora observaba desde el televisor de la sala de descanso, con los brazos cruzados. Demasiado tarde, murmuró. Los carteles de noticias llamaban al sospechoso, el llamador de incendios. Las fotos del edificio se reproducían sin parar. Los titulares gritaban sobre el motivo. Venganza. Negligencia sistémica. No sabían ni la mitad. Se fue a casa. Se duchó. Intentó dormir. No pudo. Ella estaba de nuevo en su silla a las 8 de la tarde. Dan levantó la vista. ¿Estás bien? No, dijo ella. ¿Cómo se llama la persona que llama? Le entregó la hoja. Mason Trent. 34 años. Ex-inspector de seguridad. Trabajó para una firma independiente de cumplimiento normativo que gestionaba contratos para viviendas municipales. Nora entrecerró los ojos. Así que sí conocía el edificio. Íntimamente. Lo despidieron hace 2 años tras denunciar el riesgo de incendio en Harborview. La ciudad le canceló el contrato. La empresa lo incluyó en la lista negra. Así que esto era personal. Dan asintió. Anoche envió un montón de archivos a varios periodistas. Memorandos, informes de inspección, correos electrónicos ignorados. Todo es real. Y ahora 24 personas han muerto, dijo con amargura. Dan se sentó a su lado. Hay una cosa más. Le entregó una memoria USB. Se la encontraron. Etiquetada, solo para envío. Ella lo enchufó. Se reprodujo automáticamente un archivo de vídeo. Mason Trent, sentado en un pequeño apartamento, hablaba directamente a la cámara. Esto no es un manifiesto, empezó. Es una confesión. No quería hacer esto. Pero tampoco quería morir viendo al mundo fingiendo que no estaba sucediendo. Se inclinó hacia adelante. Visité Harborview 4 veces. Presenté 12 denuncias. Presenté 3 quejas formales ante la Junta de Riesgo de Incendios de la ciudad. Me dijeron que estaba exagerando. Que el costo de las mejoras era prohibitivo. Dijeron que los incidentes eran estadísticamente improbables. Así que me convertí en el incidente. Nora apagó el vídeo. Dan no dijo nada. No hacía falta. Buscó sus auriculares. Acababan de reportar otro incendio en el Bronx, más pequeño, controlado, sin víctimas. Una trampa de grasa. Normal. Pero ya nada parecía normal. Ella tecleó. 911, ¿cuál es su emergencia? Al otro lado de la ciudad, la oficial Renal Arkin estaba sentada afuera de la celda de detención en el precinto 12. A través de la pequeña ventana cuadrada, Mason Trent estaba sentado en el banco, mirando la pared. Sin remordimientos. Sin presunción. Simplemente, vacío. El abogado está en camino, dijo el capitán. No va a decir ni una palabra más, respondió Larkin. El capitán miró por la ventana. ¿Alguna vez has visto a alguien tan tranquilo después de matar a 24 personas? Sí, dijo Larkin en voz baja. Una vez. El capitán levantó una ceja. Un conductor ebrio. Mató a 3 niños. Ni siquiera salió del coche hasta que lo rescatamos. Dijo que el sistema lo hizo beber. El capitán asintió lentamente. ¿Crees que este tipo cree lo mismo? No, dijo Larkin. Creo que dejó de importarle lo que la gente cree. Ella se levantó y se alejó.
La encontraron 13 horas después de la primera alarma. El bombero Carl Jenkins estaba rotando la búsqueda de escombros con un nuevo cadete cuando su cámara térmica iluminó un apartamento esquinero del ala sureste. Los pisos superiores se habían derrumbado casi por completo, pero la unidad 2104 aún conservaba parte del pasillo intacto. «Hay movimiento», dijo Jenkins con la voz entrecortada. «Podría ser un rebote de calor, pero se está moviendo». Avanzaron con cautela, pisando metal deformado y alfombras quemadas. Sus botas crujían sobre vidrios rotos y paneles de yeso. Ella estaba acurrucada en la bañera, con una toalla mojada sobre la boca, los ojos abiertos y sin parpadear. Una niña. Tal vez 12 años. Todavía respirando. No gritó. No se inmutó. Simplemente levantó la vista como si hubiera estado esperando a que finalmente aparecieran. Nora vio la grabación una hora después. Una imagen granulada de la cámara corporal del bombero, que atraviesa el humo y revela a un niño que no debería estar vivo. El momento la golpeó en el pecho como un puñetazo. No se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la chica extendió la mano y susurró, «¿Está bien mi mamá?». Nora miró hacia otro lado. Dan entró con un informe impreso en la mano. La identificamos. Se llama Lila Carmichael. Vivía en el piso 21 con su madre, Cheryl. ¿Encontraron a Cheryl? Dan no respondió. Esa respuesta fue suficiente. Nora se inclinó hacia adelante. ¿Sabía Mason que había niños ahí arriba? Tenía acceso a todos los registros de los inquilinos, incluidos los desgloses de ocupación. Así que sí. Dan no habló. Nora se levantó. Quiero hablar con ella. Dan parpadeó. Está recibiendo tratamiento en el Hospital San Gabriel. La tienen en cuarentena por trauma y confinados a los medios de comunicación. No me importa. Sobrevivió a 21 pisos de fuego. Puede que haya visto algo. Oído algo. Dan suspiró. Yo haré la llamada. El hospital estaba demasiado tranquilo. A Nora siempre le había resultado desconcertante. Había algo en los pisos pulidos y los pitidos lejanos que la angustiaba más que el caos constante del despacho. Una enfermera la condujo a una habitación privada. Lila estaba sentada erguida, con las rodillas pegadas al pecho y una vía intravenosa en un brazo. Tenía la cara enrojecida por el humo. Su cabello olía a plástico y metal derretidos. Una mujer de los servicios de protección infantil estaba sentada cerca, observando atentamente a Nora mientras se acercaba. «Hola, Lila», dijo Nora con dulzura. «Me llamo Nora. Trabajo con el equipo del 911. Ayudé a enviar a los bomberos a tu edificio». Lila no levantó la vista. Solo asintió levemente. «Me enteré de que hiciste algo muy inteligente. Te escondiste en la bañera y te tapaste la cara. Eso te salvó la vida». Lila finalmente habló, la alarma de incendios no sonó. «Lo sé». «Dijeron que sí», añadió Lila, ya más tranquila. «Mamá dijo que el edificio lo arregló». Nora se sentó en la silla frente a ella. «Tu mamá intentaba protegerte. Me dijo que no me moviera». Cerró la puerta, empapó toallas y dijo que iba a revisar el pasillo. Esa fue la última vez que la vi. Nora tragó saliva. «Lo siento mucho». Lila asintió lentamente y sus ojos se dirigieron hacia la vía intravenosa. «¿Oíste algo en el pasillo?», preguntó Nora con cautela. «¿Voces? ¿Algo extraño antes de que el incendio se agravara?». La chica frunció el ceño. Había un hombre. Antes de que el humo se espesara. Llamó a nuestra puerta. «¿Qué dijo?». Preguntó si necesitábamos ayuda para salir. Pero mi mamá no abrió la puerta. Simplemente dijo que no, y él se fue. Nora frunció el ceño. «¿Recuerdas cómo era?». Lila negó con la cabeza. «No lo vi. Pero tenía una voz bonita. Como un profesor, o algo así. No parecía asustado».
¿Esto fue antes o después de que comenzara el incendio? Lila levantó la vista. Después. Ya había humo. Pero no mucho. Nora se recostó. No encajaba. Mason había provocado el incendio. ¿Pero por qué se quedaría? ¿Por qué tocar puertas? ¿Estaba tratando de salvar a la gente? ¿O simplemente quería verlo con sus propios ojos? Le dio las gracias a Lila y salió de la habitación. Su mente ya estaba acelerada. Dan la llamó cuando llegó al vestíbulo. «Tenemos otro problema», dijo. «Por supuesto que sí. La noticia acaba de salir a la luz en los registros de inquilinos. El público sabe que había al menos 4 niños en Harborview. 2 muertos confirmados. 1 en la UCI. Y Lila». Nora no respondió. Dan continuó. Un representante del ayuntamiento salió al aire y culpó al departamento de bomberos. Dijo que los tiempos de respuesta fallaron a las poblaciones vulnerables. Dijo que estábamos mal capacitados, con fondos insuficientes y mal preparados. Nora rió con amargura. Quieren culpar a alguien que no sean ellos mismos. La cosa empeora, añadió Dan. Han publicado otro vídeo. Este no era de Mason. Son grabaciones de seguridad. De puertas cortafuegos atascadas en 4 plantas. Apoyadas en sillas plegables. Una incluso tenía una escoba encajada en la bisagra. Jesús. Aceleró la propagación 10 veces. Y la grabación tiene fecha y hora 2 días antes del incendio. Alguien sabía que iba a ocurrir. El estómago de Nora se revolvió. ¿De dónde salió? Dropbox anónimo. Subido a la unidad de un periodista esta mañana. No necesitaba adivinar quién lo había filtrado. Mason llevaba meses planeándolo. Cada fallo documentado. Cada descuido amplificado. Y ahora la ciudad se tambaleaba por las consecuencias, no solo las llamas, sino la vergüenza. Necesito verlo, dijo. Dan no preguntó por qué. La sala de entrevistas era más pequeña de lo que Nora esperaba. Sin espejo ni mesa metálica. Solo 2 sillas, una frente a la otra. Un único respiradero zumbaba en lo alto. Una luz fluorescente zumbaba en un rincón como si luchara por mantenerse despierta. Mason Trent se sentó frente a ella, con su uniforme naranja habitual. Sin grilletes. Con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. Parecía un hombre esperando el autobús, no alguien que se enfrentaba a múltiples cargos de homicidio. ¿Me pediste?, dijo Nora sin sentarse todavía. Él la asintió. Fuiste la primera voz que oí. ¿Te refieres a cuando denunciaste un incendio provocado con muchas víctimas como si fuera una maldita charla TED? No reaccionó. No pedí un abogado. No, huí. Pensé que debía terminar la conversación. Nora se sentó. Entonces habla. La observó un momento. ¿Crees que lo que hice fue terrorismo? Encaja. Aunque todo lo que dije fuera verdad. Sí. Él asintió lentamente. Bien. Al menos eres honesto. Nora se inclinó. ¿Por qué el apartamento de la chica? Mason parpadeó. ¿Qué? Unidad 2104. La chica, Lila. Dijo que alguien tocó a la puerta después del incendio. Ofreció ayuda. Mason no respondió de inmediato. Toqué muchas puertas. No lo planeé. Pero una vez que las llamas se encendieron, no pude irme. ¿Por qué quería ser un héroe? Porque aún no me había ido del todo. Nora se recostó. Abriste las puertas cortafuegos. Dejaste que se propagara. Les di tiempo. Dejé retrasos en el sistema de encendido. Llamé con antelación. Pero sí, apuntalé las puertas. Porque si no, lo habrían contenido. Y lo habrían olvidado.
Como todas mis demás advertencias. Tenías opciones. Tenía una causa. Tenías opciones, espetó. Denunciantes. Demandas. Hice todo eso, dijo. Leíste el expediente. 12 informes. 4 cartas al ayuntamiento. Denuncias anónimas. Nada cambió. ¿Entonces tu respuesta fue fuego? Él sostuvo su mirada. Mi respuesta fue atención. Sabía lo que costaría. También sabía lo que ya había costado la negligencia. No eres un mártir, dijo con frialdad. No estoy pidiendo serlo. Se sentaron en silencio. Nora se levantó para irse. Luego Mason agregó, dejé algo fuera del archivo. Ella hizo una pausa. Hay otro edificio. El mismo contratista. Las mismas infracciones. Complejo de viviendas infantiles. Oeste del Bronx. Nora se giró lentamente. Estás mintiendo. No, dijo. Planeaba irme el mes que viene. Antes de... Su voz se fue apagando. La insinuación quedó suspendida entre ellos como humo. Ella se acercó. ¿Por qué me lo cuentas? Porque no eres burócrata, dijo. Estás en esto. Conoces el sonido de alguien que muere. Respondiste a todas las llamadas. Lo noté en tu voz. ¿Te importa? Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego salió sin decir otra palabra. 2 horas después, tenía la dirección. Comprobó los permisos de construcción, las inspecciones de incendios y las quejas de los inquilinos. Todos coincidieron. El edificio se llamaba Rose Hollow. Se presentaron 27 infracciones en los últimos 2 años. Se ignoraron 3 avisos de seguridad. Se registraron 2 inspecciones fallidas como reevaluaciones pendientes. Rociadores listados como no funcionales pero programados. Nora imprimió todo y lo colocó en el escritorio de Dan. No vas a creer esto, dijo. Dan hojeó la primera página. Madre mía. ¿Te suena familiar? Suena como Harvey vio. Ella asintió. ¿Lo detenemos ahora, o veremos que esto vuelva a suceder? Dan se frotó las sienes. ¿Quieres denunciar esto? Quiero hacer ruido. Todo. Quiero que la alcaldía, la autoridad de vivienda, el ayuntamiento y todos los periodistas locales tengan copia. Dan levantó la vista. ¿Estás seguro? No voy a perder a otro hijo porque alguien quiera ahorrar dinero. Él asintió. Hagámoslo. Enviaron el archivo. La historia apareció en los sitios de noticias en 3 horas. Rose Hollow es una bomba de tiempo. Un trabajador de despacho denuncia la negligencia de la ciudad. El secretario de prensa del alcalde emitió un comunicado antes del atardecer. Nos tomamos muy en serio estos hallazgos. Se está llevando a cabo una revisión de seguridad de emergencia. El edificio fue inspeccionado a medianoche. Los equipos municipales trabajaron durante el día siguiente. Se desbloquearon las puertas cortafuegos. Se despejaron las salidas. Se recablearon los detectores de humo. Y por primera vez en años, los aspersores de Rose Hollow funcionaron. Nora observaba desde la acera, con los brazos cruzados, cómo los trabajadores entraban y salían. No sonrió. Pero tampoco se marchó. Esa noche, regresó al centro de despacho. Se recibió otra llamada de incendio, un pequeño incendio en un garaje en Queens. Problema eléctrico. Controlado. Ella respondió como siempre. 911, ¿cuál es su emergencia? La persona que llamó estaba presa del pánico. Las llamas lamían el techo. Ella le explicó paso a paso, hasta que llegaron los motores. Solo otra llamada. Pero cuando colgó, Dan la miró y le dijo, lo de Rose Hollow, salvaste vidas. Nora no respondió. Dan añadió,
Ella también. ¿OMS? Inclinó la cabeza hacia la estación de televisión. Allí, en la pantalla, estaba Lila Carmichael, luciendo una pulsera de hospital, sentada junto a su nuevo tutor, siendo entrevistada. No recuerdo bien el incendio, dijo Lila en voz baja. Pero alguien me dijo que la señora del teléfono ayudó a salvar a la gente. Espero que esté bien. Nora se quedó mirando. Dan sonrió. Se refería a ti. Nora miró hacia abajo a su consola. El tablero se iluminó con otra llamada entrante. Ella lo recogió. La semana siguiente se sintió como la calma antes de la tormenta. Rose Hallow se estabilizó. La noticia se había viralizado. La alcaldía se apresuró a contener las consecuencias, pero Nora sabía que no debía pensar que la ciudad cambiaría de la noche a la mañana. Las grietas en el sistema eran profundas, y la conferencia de prensa fue solo el comienzo. Pero las llamadas seguían llegando. Cada incendio, cada cuasi accidente, cada incidente, todo era como una prueba. El peso de todo lo sucedido la agobiaba. 911, ¿cuál es su emergencia? Respondió Nora con voz firme, pero con la mente ya medio concentrada en el último informe que había visto sobre las inspecciones de edificios. Hay un incendio en la Quinta Avenida. Es terrible, exclamó la persona que llamó. Bueno, necesito que mantengas la calma. ¿Cuál es la dirección? Preguntó Nora, abriendo el mapa en la pantalla con los dedos. Quinta Avenida, cerca de la calle 12, dijo la persona que llamó, con voz desesperada. Creo que son los apartamentos. Dios mío. Hay humo por todas partes, no puedo respirar. A Nora se le aceleró el pulso. No se trataba de un incendio cualquiera. Había algo en la voz de quien llamaba, un pánico que no cuadraba. Quédate conmigo, ¿de acuerdo? Necesito que salgas del edificio. Dirígete a la salida más cercana. ¿Se está extendiendo el fuego? Está por todas partes. Creo que toda la manzana está ardiendo, dijo la persona que llamó, con la voz apagándose en un sollozo. No podemos salir. Las puertas están cerradas. A Nora se le revolvió el estómago. ¿Qué puertas? Los principales. No hay nadie aquí, ni bomberos. Nadie. Por favor, que alguien venga. La ayuda ya está en camino, dijo Nora, intentando mantener la voz tranquila. Agáchate, cúbrete la nariz con una camisa o una toalla y dirígete a la parte trasera del edificio. La persona que llamó no respondió. La pantalla de Nora se iluminó con una alerta. Los camiones de bomberos estaban en camino. Pero era demasiado lejos, demasiado largo. Quédate en línea conmigo, ¿de acuerdo? Dijo desesperada. Pero la línea se cortó. Nora miraba la pantalla, con los dedos congelados sobre el teclado. Esto no era solo otro incendio. Era otra bomba de relojería. Y una vez más, la ciudad no estaba preparada. Tomó la radio. Despacho a todas las unidades. Informe de un gran incendio en la Quinta Avenida, cerca de la calle 12. Víctimas atrapadas, inhalación de humo. Múltiples llamadas. Actuación rápida, prioridad 1. Sus palabras sonaban huecas al resonar. No parecían suficientes. Nunca eran suficientes. El incendio fue peor de lo que habían previsto. El bombero André Moore fue uno de los primeros en llegar al lugar. Sus botas golpearon con fuerza el pavimento, mientras sus ojos escudriñaban el edificio mientras el humo salía de los pisos superiores. «Esto es una pesadilla», murmuró entre dientes, mientras observaba cómo las llamas consumían la fachada del complejo de apartamentos. «Todas las salidas están bloqueadas. No podemos entrar». Su compañera, Lisa Tran, revisó la termografía. «Tenemos señales de calor en los pisos 7 a 10. Las ventanas están reventadas, pero no podemos alcanzarlas desde la escalera. Tenemos que encontrar otra solución», dijo André con voz tensa. «Esto es terrible».
Se dirigieron rápidamente a la parte trasera del edificio, esperando un milagro. Una puerta lateral. Una escalera de incendios. Cualquier cosa. Lo encontraron. El balcón del tercer piso sigue intacto, dijo Lisa, señalando hacia arriba. Yo iré primero. Tú sigue con la manguera. Andrea asintió, con la ansiedad enroscándose en su pecho. Ten cuidado. Lisa subió al balcón, luchando contra el peso de su equipo. Andre la siguió tan rápido como pudo. Llegaron al tercer piso y forzaron la puerta. Dentro, el apartamento era una ruina humeante. El techo se había derrumbado en algunos puntos, las paredes estaban ennegrecidas. El humo se arremolinaba en densas nubes, tan densas que era difícil ver a más de unos pocos metros de distancia. ¿Hay alguien aquí?, gritó Lisa, con la voz ronca por el humo. Nada. Recorrieron el apartamento rápidamente, revisando las habitaciones, buscando a alguien atrapado. El corazón de Andre latía con fuerza en su pecho. Lisa. Gritó al ver algo, una figura en el rincón más alejado de la habitación. Una mujer, apenas consciente, se desplomó contra la pared, respirando superficial y trabajosamente. Lisa corrió hacia ella. Ya la tengo. Ayúdame a sacarla. La sacaron del apartamento a rastras lo más rápido que pudieron, llevándola por las escaleras hacia la calle. El humo se espesaba cada minuto y el fuego se extendía. ¿Dónde están los demás?, preguntó Andre jadeando al llegar a la planta baja. Lisa volvió a mirar el edificio. No lo sé. Este lugar es una trampa mortal. El departamento de bomberos estaba ahora en plena respuesta, con camiones alineados en las calles y mangueras serpenteando hacia el edificio. Pero era evidente, estaban perdiendo terreno. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Pero no eran suficientes. El fuego ya había consumido gran parte del edificio. Demasiada gente. Mientras Andre y Lisa ayudaban a la mujer a subir a la parte trasera de la ambulancia, Andre vislumbró algo con el rabillo del ojo. El balcón del segundo piso, el que había estado sobre el incendio descontrolado, se estaba derrumbando. «Cuidado», gritó. El balcón se derrumbó, dejando caer una lluvia de escombros. Más gritos. Más caos. Y aún así, no habían rescatado a todos. De vuelta en la central, Nora veía los reportajes en directo. El fuego ya estaba por todas partes. Camionetas de noticias alineadas en las calles, con las cámaras encendidas. Ya se había encontrado en esa situación demasiadas veces, sintiéndose impotente mientras veía el desastre desplegarse en una pantalla, sabiendo que era ella quien tenía el poder de dirigir la ayuda, pero nada era suficiente. El teléfono volvió a sonar. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió. Por favor, ayúdame, gimió la voz de un niño. ¿Dónde estás? Estoy en el tejado. El corazón de Nora dio un vuelco. ¿Hay un incendio? Sí, dijo la niña, con la voz apenas por encima de un susurro. Las escaleras ya no están. Y la puerta está cerrada. No puedo salir. Su mente corría. Tranquila. ¿Estás sola? No, respondió el niño. Estoy con mi hermana. Tiene miedo. Quédate donde estás. Viene ayuda, ¿vale? Quédate con tu hermana. Nora comunicó rápidamente la ubicación por radio a las unidades más cercanas. No era mucho, pero algo era algo. Otro incendio. Otro niño atrapado. Y por primera vez, Nora no sabía si podrían salir a tiempo. Pasaron horas antes de que el incendio estuviera bajo control. Los daños fueron catastróficos, demasiadas vidas perdidas, demasiadas personas aún en estado crítico. La ciudad quedó en ruinas, pero lo peor fue la sensación de que, a pesar de los valientes esfuerzos de tantos, era demasiado tarde. Cuando Nora se desconectó por la noche, las llamadas no cesaron. El incendio lo había cambiado todo, pero la presión, su responsabilidad, no se alivió.
Mañana empezarían de nuevo. Pero la realidad era más difícil de evadir, habría otro incendio, otro edificio, otra vida en peligro. Y nadie estaba preparado para detenerlo. Nora respiró profundamente y presionó la siguiente llamada. Nora estaba sentada en su escritorio, con el zumbido del centro de despacho resonando a su alrededor. Las líneas telefónicas se habían ralentizado. Menos llamadas urgentes. La calma después de la tormenta, aunque solo fuera por un instante. Había procesado docenas de llamadas hoy. Ayudó a calmar a los aterrorizados, guió a los bomberos al edificio correcto y escuchó voces que temblaban de miedo. Pero ahora, sentada en silencio, miraba la pantalla frente a ella. Sus manos se cernían sobre las teclas mientras el peso de las últimas semanas finalmente se asentaba en sus huesos. La alcaldía había prometido reformas. Las normas de seguridad contra incendios cambiarían. Financiarían las reparaciones y exigirían responsabilidades a los contratistas negligentes. Reconstruirían. Pero no fue suficiente. Todavía no. Aún así, había algo diferente en el aire esta noche. El teléfono volvió a sonar. Contestó, con una voz frenética al otro lado. Un incendio en un edificio residencial, esta vez, un pequeño incendio, sin víctimas inmediatas. Pero Nora no dudó. Sabía qué hacer. Trabajó con determinación, guiando a los bomberos, al personal de emergencias médicas, a cada unidad, como siempre. Pero esta vez, hubo un destello de esperanza. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo con seguridad. Era la voz de una niña de nuevo, más suave esta vez, más segura. Estoy bien, pero mi mamá está asustada. El fuego es pequeño, pero sale mucho humo. ¿Puedes decirle qué hacer? Nora sonrió levemente. Puedo hacerlo. Solo asegúrate de mantenerte cerca del suelo. Observó la sala mientras la calma se instalaba, mientras los operadores se movían con silenciosa determinación. El mundo no estaba arreglado, todavía no, pero tal vez, solo tal vez, estaba empezando a sanar. Su turno terminó poco después, y al salir del edificio, el aire nocturno estaba quieto. Pero se sentía diferente. Más limpio. Más adelante, vio el resplandor de las luces de la ciudad, el bullicio de la vida que continuaba. Las calles siempre estarían llenas de peligros, de riesgos, incendios, accidentes, desastres. Pero siempre habría gente dispuesta a responder a la llamada. A reconstruir. Mientras Nora cruzaba la calle, su teléfono vibró con un mensaje. Era del hospital. Ali, la Carmichael le habían dado el alta. Iba a casa. Nora sonrió y miró hacia el cielo, dejando que el peso del mundo se aliviara de sus hombros, aunque fuera solo por esta noche. Habían marcado la diferencia. Y mañana seguirían marcándola.